Tenemos que hablar de lo que está pasando en Venezuela. No podemos dejar de hablar de Venezuela. Por más de que parezca que las cosas se están enfriando, en realidad lo que está pasando es que hay una persecución absoluta en contra de las personas que salen a manifestarse, en contra de periodistas, en contra de políticos, de opositores, en contra de testigos electorales. Hay una máquina represiva que realmente está tratando de acallar las cosas. Y hasta ahora, a pesar de que hace más de 10 días, bueno, ya en realidad van a ser 2 semanas, 2 semanas este domingo, no ha publicado el Consejo Nacional Electoral hasta ahora las benditas actas. Es algo increíble que hasta ahora el ente electoral que ha estado llevando adelante las elecciones y cuyas máquinas son inhackeables porque están conectadas mediante una fibra, no tienen conexión a internet, una fibra telefónica es la que transmite los resultados al centro. La forma de votación es una de las más seguras del mundo, dicha incluso por el mismo Centro Carter, que a propósito, el Centro Carter, que es una de las únicas instituciones respetables en el mundo que ha sido veedora de estas elecciones, ya le ha dado la victoria a Edmundo González, habiendo revisado las actas presentadas por la oposición, que salen directamente de las mismas máquinas, que son presentadas y entregadas a cada uno de los testigos de las mesas electorales. María Corina Machado y el equipo de Edmundo González tenían más de 3 testigos electorales por cada una de las 30,000 mesas de votación en Venezuela, donde más de 12 millones de personas emitieron su voto y con el 80%, más del 80% de las actas, según las ha presentado la oposición, el señor Edmundo González ganó con más de 2/3, 67%. Y hasta ahora, a pesar de los intentos de Colombia, de México y de Brasil, que son los que están tratando de manejar el asunto con pinzas, a diferencia de Chile, de Uruguay, de Argentina, que son muchísimo más abiertos en decir que no reconocen la victoria de Maduro, están tratando de ver cómo, teniendo en cuenta que es un régimen excesivamente sensible ante cualquier cosa que se diga en contra, pues están viendo cómo darle una salida a Venezuela. ¿Hay de verdad una salida en Venezuela? Y luego de las declaraciones de la oposición venezolana que le pide al ejército venezolano ponerse del lado del pueblo y dejar de reprimir a los manifestantes, ha salido el ministro de Defensa, el señor Padrino, a decir que Maduro es el comandante general de las Fuerzas Armadas y que es el presidente legítimamente reelecto de Venezuela, cerrando lo que parecen ser las filas dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están excesivamente bien acomodadas con el chavismo. Tienen negocios, manejan ministerios y tienen una cantidad de empresas que manejan. Es decir, están muy bien mimados y parecen responder más que nada a esa parte del poder, a ese aspecto pecuniario que los permite hoy mantenerse del lado de Maduro. Luego de las elecciones del 28 de julio, más de 1,100 personas ya fueron detenidas en Venezuela por protestar en contra del régimen de Maduro. Según la ONG venezolana Foro Penal, las fuerzas del régimen han realizado arrestos masivos bajo la llamada Operación Tuntún, especialmente en barrios populares del país. El martes 6 de agosto, María Oropesa, que es coordinadora del Estado de Portuguesa del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, el partido opositor, publicó un video, es decir, estaba transmitiendo a través de TikTok, donde explicaba que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando la denominada Operación Tuntún para perseguir a los venezolanos que defienden la verdad. Y que la verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Mientras esta persona, María Oropesa, se encontraba hablando y realizando una transmisión en vivo a través de TikTok, entraron unos oficiales del régimen de Maduro y la detuvieron en vivo, sin una orden judicial y sin la posibilidad de defensa, directamente a la cárcel, como están haciendo con cientos y miles de opositores y manifestantes en Venezuela, tratando de acallar la voz de lo que fueron 2/3 del padrón electoral, o por lo menos de las personas que votaron en Venezuela. Aquí hay algunos cuadros que muestran un poco este tema. El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que pongamos los ojos en la estabilidad y la defensa del país, así como en la cohesión de la institución. La cohesión de la institución. Ojo con eso.
Las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro arrestaron a 1.229 personas en el contexto de crisis postelectoral en Venezuela. Entre ellas, según actualizó este jueves la ONG Foro Penal, 105 adolescentes, 5 indígenas, 16 personas con discapacidad, 157 mujeres. Según afirmaciones de Maduro, su gobierno ha arrestado a más de 2.200 personas por actos vandálicos y terrorismo. Amnistía Internacional envió una carta abierta al fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, en la que lo exhortó a emitir una declaración preventiva sobre la situación de Venezuela. Matthew Miller, portavoz del Estado, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos permanece preocupado por la represión del gobierno a la libertad de información, a la libertad de prensa y a la libertad de reunión tras los arrestos realizados durante manifestaciones. Y recordarán ustedes que el señor Maduro igual ha manifestado este jueves que va a cortar lazos con la red social X, mejor conocida como Twitter. ¿Por qué? Porque está apuntando en contra de Elon Musk, quien es su archienemigo, recordemos. Ahora quiero compartir con ustedes algo, ¿no? El señor Maduro se refiere constantemente a que son fascistas de extrema derecha. Todos sabemos que el fascismo formó parte de Italia, de Alemania durante los años 30, 20 y 30 en Europa. Están vinculados a la nación, a la raza y vinculados a la utilización de la fuerza y de los militares para poner presión y orden dentro de un país. Ahora yo les leo esto. El fascismo se presenta como una tercera vía o tercera posición, caracterizada por eliminar el disenso. El funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando, en sostener un fuerte aparato militar cuyo espíritu trascienda a la sociedad en su conjunto, junto a una sólida educación en los valores castrenses y en un nacionalismo fuertemente identitario, con componentes victimistas que conduce a la violencia contra los que se definen como enemigos. Los fascistas consideran obsoleta la democracia liberal, una forma de gobierno que representaba a las decadentes potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, y también que es necesaria la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único y totalitario. Solamente se los voy a leer y ustedes díganme a qué les recuerda. Ok, estamos con Víctor Juárez, analista desde Colombia. Él es analista, él es venezolano. Nos acompaña para ver cuáles son las salidas a este entuerto de Venezuela. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes. Bienvenido una vez más. Buenas tardes, Jorge. Un placer estar nuevamente en este espacio para analizar la situación política interna de Venezuela. A ver, Víctor, hablemos acerca de la cohesión de las Fuerzas Armadas. Esto es un fascismo disfrazado y claramente vemos que han sido muy bien tratadas, muy bien mimadas las Fuerzas Armadas. Capaz tú nos puedes dar unos datos más cercanos en relación a todos los beneficios de los que gozan los militares en Venezuela, justamente para momentos difíciles como este. Sí, totalmente como tú lo planteas. Primero, asociar y darle el soporte desde el punto de vista académico a la definición del fascismo, que es realmente lo que se está viviendo en Venezuela, de este sistema totalitario, de este sistema que busca restringir cualquier tipo de libertad. El funcionamiento, como tú me lo preguntas, del interno de las Fuerzas Armadas, es importante que hagamos especial detenimiento en el análisis, ya que está repartido por las distintas facciones o las distintas grupos que se encuentran al mando de la institución. Y cada uno de estos grupos está a cargo de determinadas actividades ilegales, como el tema de la minería, el contrabando de gasolina, alimentos, cemento, y la actividad más lucrativa, que es la del narcotráfico. Recordemos que hay una denuncia a nivel nacional y de la comunidad internacional sobre el denominado cartel de los soles, que estaría dirigiendo o bajo las órdenes del señor Diosdado Cabello, que pertenece a la promoción del 4 de febrero que dio el golpe en el año de 1992, liderizado por el fallecido expresidente Hugo Chávez. Entonces, el cartel de los soles es el que controla en una época, en los primeros años de la famosa revolución bolivariana, era el que controlaba el tránsito de droga que se producía de distintos países de la comunidad andina para llevarla a Estados Unidos o a Europa.
Eso ha cambiado en el sentido de que este cartel de los soles ha ampliado su poder, no solamente en servir como tránsito, en este caso del territorio venezolano y toda la droga que se traspasa o que se traslada a distintas partes del mundo, sino también que comienza a ejercer influencia en articulación con grupos guerrilleros como el ELN y la FARC para generar una logística mucho más efectiva y lograr grandes cantidades de dinero que permita soportar el régimen represivo de Maduro. Recordemos que es un régimen que ha sido sancionado, que es un régimen que tiene todo el sistema financiero internacional en estos momentos intervenido. Entonces la única forma de obtener recursos es a través de las actividades ilegales como es la explotación minera y el narcotráfico. A ver, entonces, teniendo en cuenta que, bueno, todo lo que me relatas sí realmente suena como que un régimen delincuencial incluso, ¿cuáles son las salidas para Venezuela a este punto? Se está tratando todavía y realmente hay que aplaudir el hecho de que lo que está planteando la oposición en este momento no es a salir a luchar, no es a salir a enfrentarse con el orden público. Lo están haciendo de forma pacífica, hacen vigilias, ponen velitas, se ponen a cantar, o sea, algo completamente pacífico, cacerolazos, etcétera. Entonces, no hay violencia por ahora porque la gente todavía está esperando qué va a pasar con México, con Colombia, con Brasil, tratando de ver que le den una salida y no acorralar a Maduro. ¿Cuáles son las salidas ante este escenario, teniendo en cuenta que además hay militares que están muy bien cohesionados, según parece, pero que posiblemente la paciencia y la paz empiecen a fragmentarse y empiece a estallar la violencia y que pueda, como dijo Petro a través de un tuit, que podría estallar una guerra civil en Venezuela? Si revisamos la actuación del régimen durante los últimos días, especialmente posterior a las elecciones, ha sido una estrategia clara de, por un lado, mantener el orden público en concordancia o en articulación con grupos al margen de la ley o los llamados grupos paramilitares que en Venezuela se conocen como colectivos, y por otro lado recaer el tema o concentrarse en el control de las telecomunicaciones, especialmente de las redes sociales, a través de un sistema de informantes locales que reportan en tiempo real a estos organismos de seguridad cualquier persona que emita una posición de rechazo a la represión, a la violación de derechos humanos en Venezuela. Eso está ahorita en funcionamiento por parte de las Fuerzas Armadas, que viene incrementando y refinando los métodos de represión, de tortura, como tú bien lo planteas en la introducción a este espacio de análisis. En muchas ocasiones se ha identificado detención a discapacitados, niños con autismo, mujeres, adultos mayores. Situación que ya han alertado las ONG y los organismos de monitorear el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, sin lugar a dudas, esta situación comienza a generar un proceso de desgaste. Y es muy importante que destaquemos que una cosa es la élite militar, es decir, el alto mando de Maduro, y otra muy distinta son los mandos medios y los mandos bajos. Los mandos medios y los mandos bajos viven las mismas o padecen las mismas necesidades, enfrentan los mismos problemas que la población en común. De hecho, la situación ahorita dentro de las tropas, dentro de las fuerzas militares a nivel de los mandos bajos, es una situación realmente caótica, es una situación muy complicada en la desmejora de la calidad de vida como lo viven todos los ciudadanos. Tú me preguntas cuál es la salida o qué es lo que se está estableciendo sobre la mesa. Yo considero que la oposición debe continuar con la prudencia desde el punto de vista discursivo por parte del comando de campaña de María Corina Machado, centrándose primero en una resistencia civil, que es un legítimo derecho que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de las manifestaciones pacíficas, como lo han hecho hasta ahora. Y en segundo lugar, concentrarse en el tema de la auditoría internacional, es decir, que se plantee la intervención de un organismo certificado como el Centro Carter que permita realizar una auditoría profunda y certificada con técnicos especialistas en la materia que pueda evidenciar los resultados que realmente se registraron el pasado 28 de junio.
No obstante, y es importante destacarlo y hablarle también con claridad a la gente, el gobierno se viene manejando la tesis de la posibilidad a través del Tribunal Supremo de Justicia de repetir las elecciones, probablemente a final de año, ¡Qué locura! de modo de ganar tiempo, oxígeno, bajar la presión de la calle y bajar la presión internacional, especialmente por parte de México, Colombia y Brasil, y tener un objetivo claro de desmovilizar a la población civil, es decir, imponer, como lo planteamos la semana pasada, la idea de que todo está perdido y generar una desmovilización de ese electorado, de esa persona que ejerció el derecho a sufragio el pasado 28 de julio. Entonces la estrategia del gobierno puede ser repetir las elecciones y generar todas las condiciones posibles con la detención de María Corina o del candidato Edmundo González para desmovilizar la oposición que no participe en las elecciones de diciembre y poder ellos legitimar unos resultados ante la comunidad internacional. Por eso creo que la oposición debe hacer especial énfasis en respetar la voluntad del pasado 28 de julio y paralelamente generar las condiciones de un proceso de negociación. En primer lugar, que pueda colocar sobre la mesa el inicio de una transición pacífica y el desarrollo de un proceso de auditoría que lo menciono, el CNE no ha cumplido posterior a la elección ningún procedimiento de auditoría donde en los mismos reglamentos que ellos crearon está establecido la necesidad de hacer la auditoría de los resultados mesa por mesa y el proceso de auditoría de las telecomunicaciones, que ellos alegan que fue un hackeo y el mismo Centro Carter les dijo que no está la opinión técnica, no hay un soporte que respalde para afirmación. Así es. Bueno, sí, en realidad yo creo que la oposición no va a aceptar por nada repetir las elecciones, no tendría ningún sentido, ya se ha votado, ya se ha movilizado a la oposición y ya, muy difícil. No sé si la oposición va a aceptar ese escenario y honestamente no creo que Maduro quiera torcer el brazo, se lo ve como un tipo muy dispuesto a todo, hasta el final. Y la verdad es que pareciera que se va a utilizar la violencia nomás para imponerse. Totalmente, y ellos están actuando bajo la lógica de la supervivencia. Cuando uno actúa bajo la lógica de supervivencia, desde la teoría de juego, uno está dispuesto a todo. Y no piensa bajo una lógica racional y democrática, sino la principal estrategia de ellos es ganar tiempo de modo tal de que pueda ir reacomodándose las fuerzas internamente y vender una sensación de que todo está normal cuando hay una profunda tristeza y una profunda frustración por parte del pueblo, ya que no se le respetó la voluntad expresada el pasado 28 de julio. Efectivamente. Víctor, le agradecemos un montón por habernos acompañado nuevamente aquí en RTP Mundo. Muchas gracias y espero vernos pronto para seguir analizando estos y muchos temas. Así será. Muy bien, ahí está. La verdad es que da muchísima pena lo que está pasando en Venezuela. La gente no sabe qué hacer, honestamente, ¿no? Y está perdiendo la calma porque creían que a través del voto, que es la parte sagrada de una democracia, se iba a poder respetar. Y claro, dista mucho del escenario que se podía haber planteado inicialmente, cuando ese domingo el mundo entero estaba viendo lo que pasaba en Venezuela, cuando se cayó de la nada la página, dijeron que es un hackeo. Esas máquinas son inhackeables, esa es la realidad. Y el Centro Carter les ha dicho que no hay ningún indicio, no pueden presentar pruebas de absolutamente nada. Están acorralados en términos de la verdad. Es que es tan grande la evidencia que cuesta mucho incluso ser equilibrado en este momento con el régimen de Maduro. Es decir, están completamente y flagrantemente tratando de evitar la verdad, ¿no? No son capaces de presentar las pruebas porque saben que la oposición las tiene con código QR y todo. Así que, bueno, está bien difícil el escenario para Venezuela. Le deseamos lo mejor, nuestro mayor espíritu con todos los venezolanos quienes apostaron por el cambio.